Y bueno, mis panas, sean bienvenidos a un video más. Hoy traemos un video muy bueno, ya que traemos el iPhone X para ver si vale la pena en pleno 2022. Si tú quieres actualizar tu iPhone 6, 7, 8 SE por un iPhone X, o si tú vienes de un Android y quieres probarlo con este dispositivo, bueno, pues quédate viendo todo el video porque vamos a ver si realmente vale la pena para tenerlo en este año. Así que bueno, antes de comenzar el video te quiero recordar que te puedes suscribir al canal activando todas las notificaciones, comentar y compartirlo. Recuerden, estamos muy cerca de los 10,000 suscriptores, así que ayúdame a llegar a esa meta. Así que bueno, una vez dicho todo este pequeño comercial, vamos a continuar con el video. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco acerca del iPhone X para ver si vale la pena. Y es que tenemos un dispositivo que salió aproximadamente hace 4, casi 5 años desde que fue lanzado este iPhone X, y vamos a empezar a hablar un poco del diseño, puesto que ya es un iPhone que tiene bastante tiempo en el mercado de haber salido. Sigue teniendo un diseño que se ve como si fuera un dispositivo reciente, sigue teniendo muy aprovechado los marcos, casi es todo pantalla, y nos incluye el Note, que a pesar de que ya tiene bastante tiempo se sigue viendo bastante bien. Ahora bien, en cuanto al diseño o materiales de construcción que vamos a encontrar en este iPhone, encontramos acero inoxidable y por primera vez en la tapa trasera es de cristal. Por lo tanto, este dispositivo suele ser muy frágil al momento de caídas, así que si tú adquieres este iPhone X o tienes uno de estos, te recomiendo una muy buena protección tanto en la pantalla como en una funda o un case para cubrir la parte de atrás y no se te dañe muy rápido la tapa trasera. Ahora vamos a pasar con otro punto, que es que el tamaño que vamos a tener en este dispositivo va a ser de 5.8 pulgadas, lo cual no lo hace un dispositivo muy grande como las últimas versiones de iPhone que han salido. Así que si tú tienes una mano pequeña o unos dedos no muy grandes, la verdad se ajusta bastante bien a la mano. Y sobre todo te va a quedar muy bien si tú eres una persona que sale bastante y anda ocupando muy seguido el teléfono para mensajes. Realmente se acomoda y lo puedes utilizar a una mano. Eso es un punto que la verdad a mí me gusta bastante y valoro mucho en un dispositivo, que se acomode y sea muy práctico para que no sea demasiado fastidioso el tener que sostenerlo con ambas manos. Ahora bien, en cuanto a la pantalla que vamos a encontrar en este iPhone X, es la primera generación de iPhone en la que empiezan a incluir un display OLED, lo cual hace que los colores se vean muchísimo mejores a sus versiones anteriores. Por lo tanto, vas a disfrutar de un muy buen contenido multimedia. Si tú quieres ver series, videos o música multimedia, todo ese apartado, vas a tener una muy buena calidad de brillo en esta pantalla, unos colores muy vivos y muy presentes. Además que con el modo oscuro en este iPhone va a permitir que los píxeles se oscurezcan o se apaguen por completo, lo cual te puede ayudar a que en este iPhone te dure un poco más la batería. Ahora bien, vamos al siguiente punto, y es que en este iPhone X empiezan a incluir la carga inalámbrica por la parte trasera. La verdad es una muy buena innovación que empiezan a tener en estos iPhone, aunque la verdad a mí no me ha gustado porque la carga inalámbrica realmente se me hace muy lenta. En ese caso a mí no me ha gustado, así que prefiero realmente cargarlo por el cable Lightning. En el cable Lightning vamos a encontrar carga rápida, que vamos a llegar del 0% al 50% en aproximadamente 30 minutos. Así que es una muy buena carga que vamos a encontrar en este iPhone X. Ahora, si pasamos al siguiente punto, que van a ser las cámaras en este iPhone, la verdad siguen dando un muy buen resultado en buenas condiciones de luz, como por ejemplo si tú eres una persona que le gusta tomar fotos de día, grabar videos, la verdad es una muy buena opción. Tenemos una cámara principal doble de 12 megapíxeles, con que la verdad se comporta muy bien y es capaz de grabar video hasta en 4K a 60 cuadros por segundo. Así que en cuanto a video vas a tener una muy buena opción. Es obvio que los últimos modelos de este iPhone pues te van a dar mejores resultados, pero este iPhone X la verdad te sigue dando muy buenos resultados, inclusive que gama medias actuales de este año. Así que por ese punto te puedes ir satisfecho porque sigue teniendo unos muy buenos resultados en cuanto
a las cámaras. Ahora bien, vamos a pasar a un punto que a mí no me gusta mucho, y es que vamos a la batería. Sabemos que en este iPhone, como ya tiene bastante tiempo, si tú lo compras de uso, pues es obvio que la vida de batería va a estar muy por debajo, muy degradada, así que vas a tener que andar cargando tu dispositivo entre 1 o 2 veces por día, por lo cual suele ser bastante fastidioso, o al menos yo te recomiendo que si tú compras este dispositivo reacondicionado o de segunda mano por Marketplace o por alguna de estas, te recomiendo mucho a que vayas y que le cambies la batería por una nueva, para que no andes batallando con la batería de este dispositivo, puesto que nada más vamos a encontrar 2700 miliamperios de batería. Así que bueno, por ese punto a mí no me ha gustado, o la pensaría mucho en comprarla si tú eres una persona que sale demasiado y utiliza el teléfono. Vas a estar batallando con la carga de tu teléfono, así que por ese punto yo no te recomendaría el iPhone. Ahora bien, el siguiente punto va a ser la seguridad que vamos a encontrar en este iPhone. Y aquí vamos a encontrar el Face ID, el desbloqueo facial, el cual se comporta de una manera correcta, funciona al igual que todas las versiones como los iPhone 11, los 12, funciona de maravilla el desbloqueo facial. Ahora bien, en cuanto a sonido que vamos a encontrar en este iPhone X, va a ser con una muy buena calidad, puesto que vamos a encontrar altavoces estéreo y vamos a tener una muy buena calidad de audio, muy nítido, muy claro, y que no se satura demasiado el sonido que vamos a encontrar. En cuanto a rendimiento o potencia, vamos a encontrar 3 GB de memoria RAM que vamos a encontrar en este iPhone X, por lo tanto va a tener un muy buen desempeño. Además va a estar acompañado con el CPU A11 Bionic, que bien es potente para las tareas de día a día, como son aplicaciones, algunos juegos no muy demandantes, que la verdad te van a dar un muy buen desempeño en este nuevo iPhone. Así que bueno, en cuanto a actualizaciones que vamos a encontrar en este iPhone X, contamos hasta el día de hoy con la última versión de iOS, que sería 15, pero es muy posiblemente que todavía le queden 2 o 3 años más de actualizaciones, por lo tanto puedes estar conforme, puedes estar con la tranquilidad de que todas las aplicaciones y el tema de seguridad va a seguir recibiendo todas estas actualizaciones en este iPhone X. Y la verdad, si yo te doy mi opinión en cuanto a este iPhone, si vale la pena o no, pues todo tiene que ver si realmente tu presupuesto, o lo tendríamos que ver de ese lado. Aproximadamente está de segunda mano en unos $300, 350 por muy caro. La verdad vale la pena por ese rango de precio, a excepción de la batería. Es el único punto malo que yo le veo a este iPhone X para utilizarlo en este 2022. En cuanto a cámaras, potencia, rendimiento, seguridad y todos los demás apartados que vamos a encontrar, la verdad a mí se me hace un buen dispositivo que tú puedes adquirir con la tranquilidad de que te estás llevando una muy buena calidad en un dispositivo. Así que espero que te haya gustado mucho este video. Si tú tienes una opinión diferente, me gustaría que me la hicieras saber aquí abajo en los comentarios, para realmente saber si puede valer o no la pena este dispositivo en pleno 2022. Así que espero que te haya gustado muchísimo este video. Ya sabes, si es así, un gran like se agradece bastante. Suscríbete al canal, que estamos por llegar a los 10,000 suscriptores. Y bueno, nos estamos viendo hasta el próximo video.